Sean bienvenidos nuevamente, estimados alumnos, alumnas. Comenzamos. Primer problema del día de hoy. Estamos seleccionando el 201 de esta serie que va del 184 al 201. El que he considerado más interesante, que es también el último problema. ¿De acuerdo? Calcular lo que me indican aquí, en este caso el esfuerzo normal y cortante en este punto A de la barra circular. Y claro, aquí hay una indicación que en este problema este punto A se encuentra sobre una sección inclinada, un plano. Tengo aquí también la respuesta con fines comparativos y pasamos de frente a la solución respectiva. Lo primero será aquí aclarar el contexto del problema, que muchas veces nos puede llevar a algunas confusiones. Voy a ubicar en primer lugar una sección de esta barra circular como ejecutándole un corte, ¿de acuerdo? Y también ya observas de que estoy convirtiendo los torques a kilogramos fuerza centímetros. Ahora observas el plano de canto, ¿no? El punto A sobre un extremo diametral. Visualizas también el ángulo del plano, 30 grados, ¿correcto? Normalmente en estos problemas de torsión nosotros calculamos esfuerzos, pero sobre un plano vertical, ¿correcto? Es decir, sobre un diámetro sería perpendicular al eje, ¿no? La pregunta ahí sería muy sencilla, pero en este caso, mira, me están pidiendo trabajar con un plano que forma ángulo de 30 grados. Ahí la cosa ya no es tan directa. El plano con línea punteada roja es entonces paralelo al eje Y. ¿Observas? Estoy ubicando aquí mi plano, mi sistema coordenado cartesiano, que va a ser necesario. El eje X, observas de que es paralelo al eje de la barra, ¿no? En este caso, solamente para el plano vertical, el plano paralelo al eje Y. Lo que va a suceder en este caso es que el eje X va a rotar 30 grados, ¿correcto? Entonces vamos a trabajar ya con este sistema X' y prima. Y observas de que el plano del problema es paralelo al eje X'. Bien, lo primero será entonces calcular los esfuerzos sobre el plano XY. El plano XY estándar. El único esfuerzo presente, dado de que tenemos únicamente momentos torsores, es el esfuerzo cortante, ¿no? Vamos a ubicar el esfuerzo cortante en el punto A. Vamos a ver esto como si fuera un elemento pequeñísimo en el cual se está distribuyendo el cortante. Observa, es de esta manera, como lo estoy representando aquí con las flechas rojas, en forma reactiva a los momentos, ¿no? Este rectángulo verde, por si acaso, es insignificante, y el esfuerzo cortante sobre este plano XY, debido a nuestro momento torsor, viene definido por una expresión ya harto conocida por nosotros, ¿cierto? Todos los datos los tenemos aquí. JP, el momento polar de inercia, como recordarás, que puedo escribir también de esta manera. ¿Listo? Mi radio sería 1 centímetro nada más. Esto resulta 802.141 kilogramos fuerza centímetro cuadrado, ¿correcto? Aquí estoy entonces con el esfuerzo cortante sobre el plano XY. Ahora voy a hacer la rotación respectiva. Para que lo visualices mejor, lo voy a hacer de manera espacial. Este elemento lo voy a convertir entonces en una cajita, en un prisma recto, ¿correcto? Mira, el plano de 30 grados, ¿cómo pasaría? Este elemento entonces voy a ejecutarle un corte. De esta manera sería, aquí está nuestro plano, que va a ser perpendicular al eje X'. ¿Estamos? En este momento, el eje X es perpendicular a la pared vertical. Si yo quiero conocer entonces los esfuerzos en este plano, ¿qué significa? Que el eje X, como te decía en un comienzo, va a rotar 30 grados. ¿Estamos? Ejecutamos entonces aquí el corte. Esto me va a quedar. ¿Te das cuenta? El eje X, mira dónde estaba y ahora mira dónde está. Ha rotado 30 grados. ¿Correcto? Y nuestro esfuerzo cortante vamos a buscar proyectarlo sobre este plano inclinadito, al cual estamos denominando S, que sería pues su área transversal.
No nos interesan sus dimensiones, es pequeñísimo, como te decía. Y ahora esto vamos a verlo, pero de frente. Así, observas. Proyectaremos así este esfuerzo cortante sobre el nuevo sistema coordenado x' y'. ¿De acuerdo? Proyectamos entonces ángulos. De lo que sabemos de geometría, acá tendríamos 30 grados. 30 por aquí también. 30 el ángulo que formaban los ejes x y x'. Correcto. Obviamente 60 por acá. ¿Listo? Y ahora esta superficie S vamos a buscar proyectarla sobre los planos horizontal y vertical, es decir, en los ejes X e Y. ¿De acuerdo? Este es el área S viéndola de canto, ¿no? Su proyección con respecto a la vertical sería S coseno de 30 grados. Sería el área para el tau XY que va hacia arriba, ¿correcto? Y la proyección horizontal, S seno de 30, es para el esfuerzo cortante que va hacia la derecha. ¿Observas? Los esfuerzos que me piden, esfuerzo normal y esfuerzo cortante, en este punto vienen dados entonces por estas expresiones. Sigma' y tau'. Estos son los esfuerzos que debo entonces encontrar. Te das cuenta de que sobre el plano x' y' sí habría entonces esfuerzo normal, cosa que no hay en el plano XY estándar. ¿Sí o no? En el plano XY estándar únicamente teníamos esfuerzo cortante debido al momento torsor. Pero sobre el plano x' y' ya tenemos normal y cortante. ¿Observas? Entonces ahora viene ya lo más sencillo. Simplemente suma de fuerzas en x igual a 0, estática, ¿no? Esfuerzo por área sería la fuerza que ejerce el esfuerzo normal, ¿correcto? Sobre la superficie S, esta de aquí, más la fuerza cortante tau XY por S coseno de 30, ¿correcto? Esfuerzo por área, eso me da fuerza, ¿listo? Pero para proyectarlo sobre el eje X' sería la proyección coseno de 60 grados según lo que estamos viendo. Y la proyección horizontal, es decir, la fuerza horizontal, tau XY seno, ¿no? Tau XY por área, seno de 30, también la proyectamos sobre el eje X', sería coseno de 30. Todo esto entonces idénticamente 0. ¿Qué va a suceder aquí? Se nos cancelaría la S y listo, mira. Con esto ya podemos entonces encontrar el esfuerzo normal a S, es decir, sobre el plano que forma 30 grados y que pasa exactamente por el punto A, ¿correcto? Esto tendría. El tau XY ya es conocido, lo hemos determinado hace unos momentos. Simplemente ahí reemplazar mis datos. Este es el esfuerzo normal, ¿correcto? Menos 694 y pico kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Ahora vamos por el esfuerzo cortante tau'. ¿Listo? Esta vez, suma de fuerzas en el eje Y'. Observas de que el tau' por el área, dirección negativa, ¿no? Ahora viene las proyecciones del esfuerzo cortante tau XY. Primero la proyección coseno, seno de 60, ¿no? La proyección horizontal Y'. Y luego la fuerza horizontal tau XY por área, seno, ¿no? Dirección también negativa, proyección seno. Correcto. Esto idénticamente es 0. De forma análoga aquí se nos cancela S y listo. A despejar el tau XY correspondiente, 401.071 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. ¿Qué te parece? Interesantísima la pregunta, ¿no? Original. Luego vas a utilizar este procedimiento en lo que es transformación de esfuerzos. Pero aquí ya vas a utilizar fórmulas directas para calcular estos esfuerzos. Es decir, ya no necesitarías hacer toda esta deducción, ¿no? Sino únicamente utilizar fórmulas estándar, pero ese es un capítulo más avanzado. ¿De acuerdo? Por ahora, entonces, tenemos aquí ya idea de cómo trabajar este problema. Espero te sea de utilidad. Pasaremos aquí a una nueva pregunta. Algo un poquito más clásico, ¿no? Determinar aquí las magnitudes indicadas. En este caso es el problema 217, ¿no?
Este problema también me ha sido consultado, por ello lo estoy aquí anexando. Me dan el E, me dan el G, me piden el tau máximo y los esfuerzos en los cables, así como el ángulo de torsión AB, ¿correcto? Tengo aquí también las respuestas con fines comparativos y pasamos con todo ello a la solución respectiva. Y si has podido observar, este problema puede conllevar también a algunas confusiones, ¿no? Por ver, por ejemplo, de que esta barra se encuentra empotrada, pensar de que este torque de 12 kilogramos fuerza metro va a ser constante a lo largo de toda la barra, ¿no? Y eso no es cierto. Ahora lo vamos a aclarar todo eso. Hagamos pues aquí, primero extrayendo los datos, un esquema un poquito más ampliado de la situación presentada. Correcto. Aquí lo estás viendo entonces en forma planar el problema. Claro, los cables se estarían yendo hacia el fondo, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder aquí, mi estimado, mi estimada? Ese torque o momento de 1200 kilogramos fuerza centímetro va a ser contrarrestado por este disco al cual están sujetos cables. Correcto. En otras palabras, lo que va a pasar aquí es un torque opuesto a este de 1200. Estamos. Este torque no lo conocemos. Y claro, tendríamos la correspondiente reacción en el empotramiento. Este es entonces en líneas generales el problema que se va a resolver en estos momentos. Voy a trazar aquí el diagrama de momentos torsores, que va a ser muy necesario, de mucha utilidad en este momento. A la derecha tenemos de esta forma los 1200 kilogramos fuerza centímetro, ¿correcto? Pendiente o que tiene efecto a lo largo de estos primeros 20 centímetros de derecha a izquierda. Pero a partir de el tramo donde está ubicado el disco, de dimensiones de espesor despreciable, no me lo indican, estos 1200 van a disminuir una cantidad que desconozco. Me hago aquí entonces un poco de espacio para mis cálculos. Mira que aquí también ya estoy ubicando los puntos, ¿no? El extremo derecho es A, el extremo izquierdo es B, como me están indicando en los datos, y C, el punto donde está ubicado el disco. Vamos a determinar en primer lugar el giro en el punto C. Recuerda de que en el punto B el giro sería 0, ya que ahí tenemos un empotramiento. Nuestra conocida fórmula, el te la juegas, ¿no? O me las juego en este caso. El giro en C, considerando B o para el tramo CB como quieras, sería este, ¿correcto? J, el momento polar de inercia, este diámetro 2 centímetros, ¿no? El radio 1 centímetro y el dato del G correspondiente. A esto le llamo entonces 1. Este es entonces el giro C respecto de B, pero ahora voy a ver las deformaciones presentes en este disco de 8 centímetros. ¿De acuerdo? Aquí lo estás viendo entonces en forma ampliada, 4 centímetros que sería el radio, y el torque que estás observando que se ha aplicado o que sería reactivo, ¿cierto? Las fuerzas en los cables también reactivas, como puedes darte cuenta, y yo aplicando mi estática puedo poner este torque en función de las fuerzas sobre los cables. Así, este torque T será entonces 8F en kilogramos fuerza centímetro. Sería también mi expresión A. Ahora vamos a ver aquí también las deformaciones correspondientes. Los cables se van a comprimir, ¿cierto? Van a tener una deformación como delta a ambos extremos. Estamos ubicados en el punto C. El ángulo φ que hemos definido en la ecuación 1 va a ser el mismo para el disco. Correcto, claro, porque estamos en el punto C. Este disco tiene espesor despreciable. Por ello es que podemos asumir tranquilamente esta condición. Entonces el ángulo φ, el de la ecuación 1, es el mismo para el disco ya que estamos ubicados en el punto C. Es el giro en ese mismo punto. ¿Correcto? Ahora aquí podemos aplicar nuestra trigonometría, ¿no? Es decir, vinculamos delta con el ángulo, así. Pero como este ángulo φ es pequeñísimo, según recordarás, la tangente igual al ángulo. ¿Ves? Aquí ya tengo una nueva expresión a la cual le denomino B.
Lo que busco es entonces vincular las deformaciones con la torsión. Ahora la deformación en el cable 2, cualquiera de los dos, ¿cierto? Ya que son igualitos, un sistema simétrico. Ahí vamos a recordar nuestra famosa fórmula de la pelea. Para nosotros P es la fuerza F, ¿cierto? L son los 2 metros, 200 centímetros. A, según la nomenclatura rusa o soviética, es la F, 4 centímetros cuadrados es la sección transversal de este cable 2, ¿correcto? Simplemente ahí reemplazamos nuestros datos. El área es F por si acaso, 4 centímetros cuadrados. Dato del problema aquí. ¿Listo? Segunda ecuación. Y haremos los reemplazos respectivos. Mira, ahora podemos jugar con las ecuaciones. A en la ecuación 1, ¿cierto? Pondríamos entonces phi en función de la fuerza axial. 1 y 2 vamos a reemplazarlo en la ecuación B, ¿correcto? ¿Qué nos quedaría? Algo así, ¿sí o no? Ya esto, mi estimado, mi estimada, es una ecuación de primer grado muy sencilla que puedes resolver directamente en tu calculadora o por el método que más te guste manualmente. Esto tenemos. La fuerza en los cables 2. Hecho esto, el problema está 100% resuelto porque podemos calcular tanto los torques como los esfuerzos que nos piden. Y todo lo demás. El torque en A sería esto de aquí en kilogramos fuerza centímetro. Nos hacemos aquí espacio. Primero me piden el esfuerzo cortante, ¿no? Pero el esfuerzo cortante es el máximo momento, es 1200 en este caso. El radio, 1 centímetro, y el momento polar de inercia, ya muy sencillo. Esto resulta 763 por si acaso, 763.944 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. ¿Listo? Esfuerzo cortante máximo en el tramo 1 o en el tubo 1, ¿cierto? Porque el disco es pasante, ¿te das cuenta? En el tramo AC se ubica el máximo momento torsor. Aclarado eso entonces, ahora el esfuerzo que también me están pidiendo, el esfuerzo en el cable 2, muy sencillo, fuerza sobre área, ¿no? Es decir, esta fuerza entre 4, nada más, 37 y pico kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Listo, ya lo tenemos. Me falta ahora el ángulo este de aquí. Giro A respecto de B, acuérdate que el giro de B sería 0, giro A respecto de C y el giro C respecto de B. ¿Listo? O sea, simplemente ahí reemplazar los giros en ambos tramos. T ya es conocido por nosotros, ¿cierto? Esto tenemos entonces en radianes, porque el ángulo sale en radianes cuando lo calculamos aquí. Y si lo convertimos a grados sexagesimales, 1.147 grados. ¿Correcto? Bien, espero con esto haber aclarado muchas dudas que se me han hecho presentes. Y también espero te sea de mucha utilidad en la preparación para tus evaluaciones. ¿De acuerdo? Ahora pasaremos a un siguiente problema, mucho más interesante aquí. Mira lo que me dice. Determinar las magnitudes indicadas en las condiciones. Es decir, seguimos en la misma serie, pero ahora nos vamos al problema 219. ¿Correcto? Observa. Me dan aquí los datos. F es área, la nomenclatura rusa o soviética. El vínculo entre el módulo G y el módulo E de Young. Torsión y elasticidad lineal 0.4, ¿no? Me piden el tau máximo en la barra circular. Los esfuerzos en los cables 1 y 2, mira, tienen áreas diferentes. Uno es F y el otro sería el doble, ¿no? Tiene área doble. Y gran parte del problema es algebraico. Numéricamente tenemos el E y el G, datos del problema. Bien, tenemos también aquí las respuestas con fines de comparación. Pasamos pues a la solución respectiva. Me llevo aquí el esquema chiquito y te puedes dar cuenta de que es algo análogo al clásico problema del tubo bien potrado, ¿cierto? También esto es un problema hiperestático por si acaso. ¿Qué lo diferencia a este caso de un tubo bien potrado? Que los empotramientos, que en este caso son discos parecidos a los del problema anterior, ¿no? Estos discos serían acoplamientos o empotramientos flexibles. ¿Estamos de acuerdo? Es decir que en esos empotramientos sí se va a producir deformación, cosa que no ocurre en los empotramientos rígidos. ¿Estamos de acuerdo? Solución entonces,
Lo primero será plantear las ecuaciones correspondientes a la estática, tanto para la barra circular, como también para los discos o poleas. Correcto. Mira, aquí estoy colocando entonces la barra circular, un poquito más grandecita, ¿cierto? Y como te reitero, esto es completamente análogo al clásico problema del tubo biempotrado, con la diferencia de que los empotramientos van a ser flexibles. Pero el problema en el fondo es el mismo. A esta distancia A de la izquierda actúa un torque, un par M, un momento torsor, ¿correcto? Y este momento torsor va a provocar contratorques o torques reactivos en los discos. Lo mismo que en el caso de biempotramiento rígido, ¿correcto? Escribimos entonces que esos dos torques van a ser igual al momento o par que actúa sobre esta distancia. Esta será entonces mi primera expresión. Pero ahora voy al análisis de los discos. Empiezo por el izquierdo, este es el 1. Entonces aquí viene mi momento torsor, el T sub A que estás viendo, las fuerzas sobre los cables. Uno tiende a estirarse y el otro a comprimirse, debido a la torsión, ¿cierto? Aquí lo estoy representando en forma reactiva, y este torque, al igual que en el problema anterior, puedo escribirlo en términos de la fuerza. Este T sub A es entonces 4D F sub 1. Torque en función de la fuerza axial, otra expresión. Lo mismo para el grande, el mismo razonamiento. El torque B sería 8D fuerza 2. ¿Listo? Tenemos entonces hasta el momento 3 ecuaciones debidas a la estática. Y mira, las 3 las voy a resumir en una sola, así. El torque en función de ambas fuerzas, F1 y F2. ¿Te das cuenta? Sería mi primera ecuación, esta me va a servir, porque lo que voy a plantear es un sistema de ecuaciones. Ahora paso a lo que es deformaciones. Aquí voy a ubicar mi diagrama de momentos torsores para la barra circular, ¿correcto? A, B y C, el punto donde se está aplicando el par M. Un par que actúa sobre el tramo de longitud 2A y un par reactivo que actúa sobre el tramo A a C. Te das cuenta entonces de que es análogo al caso de biempotramiento. Este es el torque en A con la equivalencia estática de la ecuación B. Y este es el torque B con su equivalencia estática, también lo estoy colocando. Este diagrama entonces me va a servir de muchísimo. Acuérdate de que la suma de ambos torques me va a dar este par M ubicado a esta distancia, ¿correcto? Hecho esto, entonces ya podemos plantear nuestras ecuaciones para las deformaciones. Pero aquí, como te decía en un comienzo, van a haber deformaciones en los empotramientos, ¿correcto? Entonces aquí van a haber ángulos relativos tanto en A como en B. El giro de A respecto de B, ahora debes escribirlo de esta manera, ¿de acuerdo? Giro de A respecto de B es giro del punto A menos giro del punto B. Voy a hacerme aquí un poquito de espacio, a esto le llamo asterisco. El giro de A respecto de B, simplemente el te la juegas en el tramo AC más el te la juegas en el tramo BC, ¿correcto? O CB. Vamos a reemplazarle ahí nuestros datos a eso. Acuérdate de que J es el momento polar de inercia, ¿no? El AC negativo ya que está para abajo, observas, más el torque B positivo ya que se encuentra hacia arriba, reemplazándole nuestros datos respectivos. A esto le llamo D, ¿de acuerdo? Reservo esa expresión y ahora voy a meterme con los discos. Deformación entonces en el cable 1 primero. Aquí estás observando el disco 1 o ubicado en el punto A, ¿cierto? Con las fuerzas sobre los cables. ¿Y cómo van a ser las deformaciones aquí? Claro, el giro en el punto A, el que necesito para mi ecuación asterisco, se produce entonces en este disco, ¿correcto? ¿Qué es lo que va a suceder? El cable 1 se va a estirar esta distancia delta 1. Entonces ya tengo ahí un triángulo con el cual puedo aplicar mi función tangente, ¿no? Este es un ángulo pequeñito, por ello tangente es igual al ángulo, esto, ¿no? Delta 1 sobre 2D. Pero acuérdate que delta está regido por la famosa
pelea, ¿no? ¿Cierto? Puedo ahí entonces reemplazarle mis datos. Mucho cuidado, eso sí, porque ya tenemos varias letras. Y tendría esto. Y ya tengo entonces el giro en el punto A, ¿correcto? En función de la fuerza axial o fuerza en el cable 1. Esto sería entonces mi expresión E. Me hago un poco de espacio y lo mismo vas a hacer para el cable 2. Completamente igual el procedimiento. Esto te debe de quedar. ¿Observas? Sería entonces mi expresión F. Ya tengo entonces, mira, los ángulos relativos. Tengo la deformación A respecto de B. Todo lo que me queda es entonces hacer un reemplazo, ¿no? Mira, me hago más espacio aquí. Voy a efectuar entonces mi reemplazo de estas expresiones D, E y F en el asterisco. Pero acuérdate de que el G es 0.4e, ¿no? Es dato del problema, acuérdate. Vamos a hacer la igualación, mira. Ya nos está quedando aquí una ecuación en términos de F1 y F2, otra, ¿no? Que va a ser la segunda, que nos va a ayudar a resolver el sistema de ecuaciones. Si hago el reemplazo, se me va a ir entonces la G, o la E, como quieras, se me va a ir la A, se me va a ir la D, y únicamente me está quedando una expresión en términos de F1 y F2. Así me debe de quedar, haciendo la simplificación respectiva. ¿Listo? Esa sería entonces mi segunda ecuación. Tienes aquí un interesante ejercicio de álgebra al cual a esto debes llegar. ¿Estamos de acuerdo? Todo eso lo puedes corroborar por si acaso manualmente. Y ahora sí, mira, ya tengo de 1 y 2 un sistema de ecuaciones muy sencillo, el cual puedo resolver por el método que a mí más me guste, ¿no? El punto es que F1 y F2 vienen dados por esas expresiones. Es decir, son las fuerzas axiales en los cables en términos de M, el par, sobre la barra circular y su diámetro respectivo. ¿Listo? Ahora sí, entonces puedo pasar a responder las preguntas, lo que me piden. Los torques no son preguntas, pero los voy a necesitar aquí, ¿no? Primero me piden el tau máximo en la barra, ¿cierto? Es el máximo momento. Con el radio de la barra voy a trabajar con 0.648 m, ¿correcto? Así. El J también, momento polar de inercia. El momento máximo, como te decía, sería el torque en A. Esto resulta 3.3 m sobre d al q, ¿correcto? Bien, entonces ahora pasamos a responder las siguientes preguntas. Nos piden también, por ejemplo, el esfuerzo 1 sería únicamente fuerza sobre área, ¿no? El área es conocida, es pi d cuadrado entre 64. Acuérdate, aquí está el dato del problema. Fuerza sobre área. ¿Listo? Aquí. La respuesta aparece con pi, ¿no? Al costado, pero eso sería errático, ¿cierto? 3.3, eso sí es correcto. Esfuerzo 1. Y análogamente calculamos también el esfuerzo 2, sí, también 0.45, pero sin pi por si acaso. Sin el pi. ¿Ya? Y luego también me están pidiendo el ángulo de A respecto de B. ¿Cierto? ¿Quién es? Es la expresión D. Simplemente entonces ahí debo yo reemplazar mis datitos y esto me va a salir. Correcto. 0.57 MA GD a la cuarta. Sin el pi por si acaso. ¿Ya? Entonces con esto estamos concluyendo. Espero aquí haber aclarado un montón de dudas y sea de mucha pero mucha utilidad para los estudiantes. No dudes en contactar conmigo si es que requieres clases particulares o si tuvieras consultas en especial. Tienes teléfono, WhatsApp, conmigo será hasta una próxima oportunidad.